Yo soy presidente de mi comité de seguridad y salud en el trabajo. Creo que me presentó el ingeniero por ahí, ¿no? Cuando hizo mi presentación tan breve, ¿no? Y yo soy presidente del comité. Mi comité tiene 4 integrantes. 2 de esos integrantes hemos sido elegidos por los trabajadores en elecciones. Y 2 de esos integrantes han sido designados por el gerente general de la empresa. 2. Somos 4 comité. Porque mi organización tiene más de 20 trabajadores, en promedio 80 trabajadores. Tampoco somos demasiados, ¿no? Pero ahí está. Entonces, comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora, la ley dice también, ¿ya? ¿No? Si ustedes leen más este artículo, que no lo voy a hacer, pero si ustedes leen más este artículo, todo lo que yo he escrito luego acerca de las funciones está acá, ¿no? Por ejemplo, dice lo siguiente. Dice, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se encarga, miren, de la identificación y evaluación de los riesgos. Eso es higiene y seguridad, ¿no es cierto? Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. Eso es higiene, seguridad, salud ocupacional, es ergonomía. Asesoramiento sobre planificación, vayamos más abajo. Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo. Asesoramiento en materia de salud, eso es salud ocupacional. Vigilancia de la salud de los trabajadores, lo que hemos visto, BST. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan el artículo 101 del reglamento, ¿qué decía el 101? El artículo 101 del reglamento decía que todo lo que tiene que ver con vigilancia de la salud de los trabajadores, salud ocupacional, se rige por las normas del MINSA. Y la norma del MINSA es la 3112 de vigilancia. Y en la 3112 dice que en este servicio de seguridad y salud en el trabajo debe haber necesariamente como mínimo un médico ocupacional. Un médico ocupacional. Este médico ocupacional tiene varias funciones, muchas, pero una de esas, por ejemplo, es diseñar los exámenes médicos, diseñar los protocolos, diseñar la evaluación médico ocupacional, entre otras funciones. ¿De acuerdo? Ahora, los exámenes médicos, se me viene a la cabeza, alguien se acercó y me dijo, doctor, disculpe, en una organización en la que yo trabajo, los exámenes médicos los estamos realizando en mi organización. O sea, tenemos un centro médico y lo estamos haciendo. ¿Eso es legal? Es ilegal. Porque esta norma 3112 también dice que los exámenes médicos, para que se realicen, tienen que realizarse en un establecimiento, 1, que haya sido inscrito, 2, que haya sido categorizado y 3, que haya sido acreditado. ¿Acreditado por quién? Por DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental. Y la Dirección General de Salud Ambiental está acreditando las clínicas ocupacionales. Entonces, los exámenes médicos ocupacionales solamente pueden hacer en clínicas acreditadas por y entran a tallar las clínicas ocupacionales. Las clínicas ocupacionales. Ahora, la pregunta es, ¿y esta clínica ocupacional puede suplir, les hago una pregunta, ¿esta clínica ocupacional puede suplir las funciones del servicio? No puede. Entonces, si ustedes compran, si son empresarios, si son trabajadores, y les han dicho que la clínica les va a hacer esta función, no le crean. Eso es imposible. Porque ya estamos quedando que el servicio, en primer lugar, está adentro. En segundo lugar, está dentro todo el tiempo. En tercer lugar, se encarga de higiene. ¿Qué es higiene? Higiene es identificar y medir los riesgos. Por ejemplo, medir cuánta luminosidad existe en este momento, cuánto ruido, cuánto polvo, cuánta humedad. Medir el riesgo. La clínica no hace eso. ¿Qué cosa es seguridad? Seguridad es establecer un conjunto de estrategias para evitar que se produzcan los incidentes. La clínica no hace eso. ¿Qué cosa es salud? ¿Qué cosa es ergonomía? ¿La ergonomía es pasar exámenes musculoesqueléticos? No. Ergonomía es hacer evaluaciones ergonómicas. Por ejemplo, evaluación de manual de carga biológica con método, hay métodos de manipulación de cargas. O arriba, movimientos repetitivos, el método OCRA, ¿no? Cargas como en los hospitales de enfermos, es el método MAPO, no sé si ustedes han escuchado alguna vez. Hay métodos de evaluación ergonómica y eso se hace desde dentro. O sea, nunca le crean a una clínica que les está diciendo que les pase examen ergonómico, porque eso no existe. El examen ergonómico se hace dentro de la organización y eso lo hace el servicio. ¿Sí? Y lo de salud ocupacional.
¿Este médico pasa exámenes médicos ocupacionales? No, él diseña los exámenes médicos ocupacionales, controla que solamente se haga lo que deben pasar. Por ejemplo, si en esta organización hay exposición al polvo, perfecto, es una radiografía. Si en esta organización existe químicos, pediremos de repente pruebas hepáticas, exámenes de sangre para ver el funcionamiento del hígado. Si es que no hay, no lo pedimos. Es decir, ¿quién tiene que diseñar los exámenes médicos? No lo hacen las clínicas, lo hace el médico que está acá y que lo exige la norma, ¿no? Perfecto. Entonces, las clínicas, ¿cómo se vinculan con esta organización? Las clínicas venden algo, proveen un servicio, por eso se les llama proveedores de salud ocupacional, proveen el servicio de exámenes médicos, que es otra cosa. Y luego de que hacen el examen médico se genera una ficha. Yo les hice esa pregunta hace un rato. ¿Quién guarda esa ficha? ¿Dónde debe estar esa ficha? Recuerden que yo les he dicho que esos exámenes médicos sirven para comparar, ¿no? Les hago otra pregunta. ¿Cuántos años se guarda esa ficha por ley? ¿Cuánto? 20. ¿Quién da más, quién da menos? 20 años es un buen tiempo. Pues fíjense que no se guarda 40 años. Lo que pasa es que ustedes están confundiendo, bueno, no sé si están confundiendo, pero me parece que sí. En la ley dice que el registro de exámenes médicos se guarda por 10 años. El registro de accidentes se guarda por 5. Pero las fichas de evaluación, por ejemplo, las radiografías, las audiometrías, las espirometrías, se guardan por 40 años. Eso también está en la 312. O sea, si ustedes lo leen, ahí lo van a encontrar. Dice, los exámenes, el producto de los exámenes médicos se guarda 40 años. Ustedes dirán, ¿están ociosos? ¿Por qué vamos a guardar 40 años? Se guarda 40 años porque dijimos que su objetivo, uno de sus objetivos, ¿cuál era? Compararlo. Entonces, ¿qué tal si alguno de ustedes, o alguno de nosotros, digámoslo así, en el futuro nos volvemos sordos? Y decimos, yo me debo haber vuelto sordo porque el trabajo donde tenía había mucho ruido. Lo denuncio a mi empresa. Puedo ser, ¿no? Puede ser. Pero para que yo lo denuncie y tenga los medios probatorios, ¿qué voy a pedir? Mis exámenes médicos. Voy a pedir mi examen médico de salida donde estoy sordo y mi examen de ingreso. ¿Qué tal si el examen de ingreso también estoy sordo? Entonces no me volví sordo en el trabajo. Pero ¿qué tal si al momento de ingresar yo tenía una audición óptima y cuando salgo ya no escucho? Viene la segunda etapa, comprobar que se debe al trabajo. Porque ¿qué tal si yo trabajaba también y vivía todas las semanas en un pub o en una discoteca? Puede pasar, ¿no? Ahí viene el estudio de causalidad, que es otra cosa. Eso ya es diferente, ya es un aspecto más técnico. Entonces miren, aquí está. Pero no me contestaron. ¿Y dónde se guardan esas fichas? Esas fichas de evaluación. ¿Lo deben guardar las historias de las clínicas? La pregunta es, ¿para qué me serviría una historia? ¿Me sirve o solamente lo paso y lo boto al cajón por 40 años? Sí sirven. ¿Saben para qué? Para hacer el seguimiento, para hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si encuentro una persona que no escucha bien? Yo tengo que vigilar que esté usando los protectores auditivos. Si encuentro una persona con problemas pulmonares, tengo que vigilar que esté usando su respirador. O de repente encontré una persona que tenía tuberculosis. Tengo que comprobar que esté tomando su tratamiento y tengo que estarlo anotando. ¿Y dónde lo anoto? En la ficha. Entonces, ¿dónde deben estar esas historias? ¿Esas historias deben estar en las clínicas? No, esas historias tienen que estar acá, en el servicio. Y por ley son administradas por el médico ocupacional. Él los administra, es el responsable, es legalmente autorizado para hacerlo. Miren cómo está la figura. Algunos, si ya lo analizan, deben estar asustados y decir, ¿eso significa que tenemos que contratar médicos todas las empresas? Sí, pero no se asusten demasiado, porque no significa que van a contratar un médico todo el año. Hay países, por ejemplo Argentina, donde existen los famosos médicos ocupacionales de cabecera, así les llaman entre comillas. Ustedes han escuchado a los médicos de cabecera, ¿no es cierto? O sea, tú te enfermas y llamas a tu médico de cabecera, pero tu médico no está contigo todo el año, solamente viene cuando te enfermas. En Argentina tienen un sistema muy interesante, las famosas ART. Hay unas organizaciones que se llaman ART, Administradoras de Riesgos de Trabajo, donde tienen médicos que van a las empresas una vez al año
5 días al mes, ¿no? Un mes al año. Sí, por eso les pagan. O a veces un día nomás. Una empresa chiquitita van un día al año. Y en ese día, ¿qué cosa hacen? Diseñan sus exámenes médicos, en ese día evalúan los nuevos riesgos, en ese día firman los exámenes médicos, revisan sus historias. A veces hay enfermeras que están dentro y son las que llevan el control. Y el médico solamente va a comprobar que se estén pidiendo los exámenes, si los trabajadores han empeorado de las enfermedades que tenían. O sea, no están todo el tiempo. Y adicionalmente, si ustedes han visto acá, dice, no sé si se dieron cuenta, lo dice. Miren, ahora creo que lo podemos entender mejor. De hecho, que la primera vez que lo hemos visto no se han percatado de esto, pero miren lo que dice acá. No se han percatado. Artículo 36. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores. Ustedes conocen Gamarra, ¿no es cierto? En Lima. ¿En alguna vez? El emporio comercial de Gamarra, miles de microempresarios que hacen textiles, ropa, ¿no? Que han hecho varias de las empresas, ¿no? Nosotros asesoramos a un grupo de esas empresas, bueno, de manera personal, un grupo de esas empresas, varias, como 1000 empresas, 1000 pequeñas empresas, pero unas 20, se han reunido y esas 20 han organizado un servicio para las 20, porque todas hacen el mismo rubro. Y las empresas pagan un ingeniero de higiene y seguridad, que de paso también tiene formación en ergonomía, pagan un médico y un enfermero. Las 20 empresas. O sea, no se complican la vida, no es que cada empresa tiene que tener un servicio. Las 20 empresas lo han hecho, ¿no? O sea, las soluciones son muchas, son más técnicas, y por supuesto tienen su respaldo legal, ahí les estaba mostrando, ¿no? Todo empleador organiza un servicio de seguridad de un trabajo propio o común a varios empleadores. Porque en este momento, por ejemplo, las empresas pequeñas dicen, no, ¿cómo vamos a hacer para contratar? O sea, yo tengo 10 trabajadores y aparte me voy a meter 5 para el servicio, quiebro. No, pues que no tienes que hacer eso. Lo que tienes que hacer es buscar las figuras legales para cumplirlo. Ahora, hay empresas ya tan grandes, por ejemplo, empresas mineras, que no solamente tienen un ingeniero de higiene, tienen 10. Tienen ingenieros de seguridad, tienen 2 médicos, tienen 5 enfermeras, ¿no? Rotan, ¿no? Tienen psicólogos, tienen bastantes personas en sus servicios, ¿no? Los tienen. Ahora, una última cosa con respecto a este círculo. No hay que confundir el servicio de seguridad y salud en el trabajo ¿con qué? Con la unidad médica asistencial. ¿Recuerdan que hace un momento les dije? La unidad médica asistencial es otra cosa, no es lo mismo. La unidad médica asistencial tiene por finalidad eso, atender los accidentes, tiene su ambulancia, atiende las emergencias, pone las ampolletas, ve los descansos médicos, ve las gripes, ve las faringitis, no sé, las enfermedades. Esa no es función del servicio. El servicio es eminentemente preventivo. La ley lo dice, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. En empresas pequeñas es difícil cumplirlo todo, pero hay figuras para ejecutar. En empresas grandes, esto se cumple con mucha facilidad, bastante facilidad. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Los veo algo callados. Consulta, con respecto a los quienes diseñan la medicina, los médicos ocupacionales en el sistema de salud, bueno, en SST, ellos son los que diseñan, les pasan a las clínicas ocupacionales y ellos son los que ven ven las historias y le dicen que son aptos a la empresa, o es el que se encarga. Es lo que no entendí muy bien. No he hablado de eso, es una muy buena pregunta. ¿Quién da la aptitud para el trabajo? ¿Quién es la persona encargada de decir ese trabajador es apto o no es apto para el trabajo? Para decir que una persona es apta o no apta para el trabajo, se requieren 2 cosas. Una, conocer al trabajador, y para eso hacemos el examen médico, hacemos el examen psicológico, hacemos los exámenes auxiliares. Pero además necesito conocer el puesto de trabajo. O sea, necesito conocer 2 cosas. Conocer al trabajador y conocer el ambiente de trabajo. La única persona que puede conocer, en algunos casos, por ejemplo, cuando son exámenes periódicos o cuando son exámenes de cese,
tanto al trabajador como al ambiente de trabajo, es el médico ocupacional del servicio. Cuando son exámenes de ingreso, el médico ocupacional de la empresa a veces no los conoce tampoco. No los conoce, porque son personas que recién van a ingresar, pero conoce el puesto de trabajo. Entonces, en vista de que es una cuestión de actividad mancomunada, estos servicios de seguridad y salud en el trabajo deben proveer información a la clínica ocupacional sobre los puestos de trabajo. Es decir, explicarles bien acerca de los puestos de trabajo. Decirles cuáles son los riesgos, si hay ruido, si hay polvo, si hay riesgos económicos, si hay sustancias químicas, si hay radiación, si se va a levantar cargas, si van a trabajar en la noche, de repente con turnos, van a hacer horarios atípicos, 5×2, 8×10, no sé, 27×5, no sé los que haya. ¿Sí? Es decir, debe informar, este servicio debe informar a la clínica ocupacional, y la clínica ocupacional debe tener noción de valoración de riesgos. Por eso es que hace un momento les decía, las clínicas que no son ocupacionales o los centros médicos que están en las universidades y que no tienen personas con formación en medicina ocupacional no están haciendo esto bien, porque piensan que un examen médico ocupacional es escuchar el corazón, escuchar los pulmones, mirar la garganta, o pedirle una glucosa, le piden glucosa, colesterol, ¿no? Eso no, esos son exámenes preventivos. Le piden Papá Nicolau, ¿no? Sí, no, vamos a ver si no tiene cáncer de cervix, ¿no? Nos enteramos, ¿no? Piden mamografía. No, eso no es un examen médico ocupacional. La clínica ocupacional tiene personas que conozcan valoración de riesgos y el servicio le informa al puesto de trabajo. Con esas dos cosas, las personas que evalúan en la clínica ocupacional, es decir, los médicos ocupacionales, ya no del servicio, sino de la clínica ocupacional, generan la aptitud. Generan la aptitud. Eso es lo que pasa. ¿Quién da la aptitud entonces? Legalmente lo hace el médico de la empresa. En este momento, a propósito de eso, también se están generando figuras ilegales. Algunos servicios no informan de las características de los puestos de trabajo a las clínicas adecuadamente. 1, no coordinan adecuadamente. 2 o 3, consideran poco preparados a la gente que trabaja acá y dicen no le pongas la aptitud la pongo yo. Pero eso es ilegal. ¿Por qué? Porque la evaluación médica es un acto médico y el acto médico es responsabilidad del que lo firma, del que lo evalúa. El que lo evalúa está acá y él da la aptitud. Debería. Ahora, pero eso no quita que él la podría cambiar, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú pasas un examen médico hoy día, hoy estamos 18 de enero, y el médico de la clínica te da apto. Yo soy médico de la empresa y lo evalúo el lunes, que es 20. Y digo, bueno, te ha dado el apto, pero acá hay un detalle. El médico no sabe que tú vas a trabajar a altura y resulta que tú tienes una malformación cardíaca. Entonces, él te ha dado apto porque no sabía ese detalle y yo lo registro. El médico de la clínica no fue informado de que el trabajo se va a realizar en espacio a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en área remota y con esfuerzo físico extenuante. Por lo tanto, le dio la valoración de aptitud como positiva, sin conocimiento de estos aspectos. En vista de que no es así, el médico de la empresa declara no apto para el puesto de trabajo y lo cambia la actitud. Pero así se hace, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no? Si es que hubiera un médico acá, lo puede cambiar, lo anula, lo deja no apto. Y ese no apto lo manda a recursos humanos para que ya no te contrate. Ahora, recursos humanos puede ofrecerte otro puesto y nuevamente manda el examen al médico, no para que te lo devuelvan a hacer, sino para preguntarte, tengo otro puesto para esta persona. No está obligada, eso sí quiere hacerlo, pero tengo otro puesto, ¿en este sí puede aplicar? A ver, vamos a analizar. Sí, porque simplemente acá va a ser oficinista, por ejemplo, no importa que tenga una malformación cardíaca, sí, apto para este puesto. Normalmente la aptitud está relacionada al puesto de trabajo y en un momento dado. Por ejemplo, puede ser que una persona esté postulando para ser chofer hoy y le hacemos la evaluación visual y ve mal, o sea, tiene una agudeza visual deficiente, ¿no? Y le ponemos correctores y aún así no corrige, no apto.
pero el próximo año regresa y de repente se hizo una intervención quirúrgica, se hizo con láser, porque era un miope avanzado, se hizo una corrección quirúrgica y el otro año ya ve mejor, y es un abdomen, ¿no? O sea, puede cambiar. Debe existir una coordinación entre el servicio de seguridad, que es de la empresa, y la clínica. Primera cosa, muchas empresas no tienen servicio, no tienen servicio de seguridad, y además de que no tienen servicio, no tienen ni médico. Y quien hace la coordinación o lo hace recursos humanos o lo hace asistencia social. Y a veces son empresas que ni siquiera tienen área de recursos humanos, no tienen, son pequeñas empresas. Lo hace el gerente, el dueño, que dice: voy a pasar 3 personas, vengan, pasen, tengo 3 personas, ¿no? Ya. Este es el caso ideal, es el ideal. Entonces, la empresa debería proporcionar las características del puesto de trabajo, la clínica debería tener personas capacitadas en evaluación de riesgos, y conociendo el puesto de trabajo debería, ¿se acuerdan que les puse hace rato?, evaluar la capacidad funcional y de acuerdo a eso dar la aptitud. ¿Qué pasa si eso no se cumple? En este momento se están fabricando exámenes médicos por miles para cumplir requisitos, pero en algún momento va a haber trabajadores que denuncien. Cuando denuncien, hay puntos en los cuales pudo haberse hecho el control. Por ejemplo, la clínica ocupacional no debería pasar un examen médico ocupacional sin conocer las características del puesto de trabajo. No debería. Es decir, debería su área de admisión, su área de relaciones públicas, su área de marketing, no sé, el área que crea conveniente, debería comunicarse con la empresa y decirle: en primer lugar, necesito que me des la denominación de tu puesto de trabajo. En segundo lugar, necesito que me des las características de tu puesto de trabajo y tus riesgos, para que yo pueda evaluar. Incluso cuando nosotros evaluamos, los médicos ocupacionales evaluamos a las personas, esto es diferente a las consultas que se hacen en los hospitales, ¿no? Cuando hacemos consulta en los hospitales, decimos: ¿qué te duele? ¿No? ¿Dónde te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿Tomaste algo? Cuando evaluamos a un trabajador le preguntamos diferente. Le decimos: ¿tú conoces el puesto donde vas a trabajar? No. ¿Pero ya has trabajado en ese puesto? Sí. ¿Sabes los riesgos que hay? Sí. ¿Cuáles son? Ah, tenemos ruido, tenemos polvo. Perfecto. ¿Sabes utilizar los equipos de protección? Sí, me han enseñado. ¿Podrías decirme cómo utilizas, por ejemplo, un tapón moldeable? Lo colocas así, no sabe, ¿no? Y lo anotas, ¿no? Trabajador refiere conocer, al parecer ha sido capacitado, pero cuando se le pide la demostración no lo hace adecuadamente. De tal forma que cuando generamos la actitud, a veces colocamos una recomendación, decimos: no permitir la labor hasta que sea capacitado en riesgos específicos o en utilización de equipos de protección. Eso debería ser la clínica, ¿no? O sea, este es el esquema ideal. Ahora, si es que no lo hacen, varios incurren, ¿no? Por ejemplo, si esta de acá no tiene servicio, está en falta. Si teniendo servicio no informa de las características del puesto, está en falta. Si la clínica no está pidiendo las características del puesto y está solo informando, que varios lo hacen, o sea, traigan, evalúan, no saben ni qué evalúan, ¿no? Y están evaluando, están en falta. Si conocen las características, pero aún así no le están preguntando a los trabajadores sobre su conocimiento de los riesgos de los puestos, también están en falta. Eso se va a descubrir solo si es que hay demandas legales. Si no, no se descubre, se guarda, se archiva, ¿no? Pero cuando haya demandas legales, ahí va a salir todo el paquetón, porque va a haber trabajadores descontentos. A mí no me preguntaron eso, nunca me dijeron, nunca esto, sacaron, no van a sacar. Es así. No sé si respondo tu pregunta, porque me decías quién sería el responsable en el caso de esa falta de vinculación, de esa falta de coordinación. ¿Alguna otra pregunta? El otro micrófono. Bueno, disculpe. Cuando en la empresa que trabajaba había un plan fatiga, eso está normado por ley, y además cuando hay provisión hay quien asume la responsabilidad, y si hay un accidente dentro de ese plan, ¿cómo se puede? ¿Quién lo avala? ¿En qué tipo de rubro trabaja usted? Minería. Minería. Ya, me lo imaginé. Lo que pasa es que la fatiga es uno de los principales problemas que existe a nivel laboral. La fatiga es el resultado de la insuficiente recuperación luego del trabajo.
O sea, siempre que trabajamos gastamos energía y eso va a generar algo que se llama fatiga, ¿no? Y esa fatiga siempre se recupera de forma natural con el descanso. Un invitado cuadrúpedo, ¿no? Bueno, ojalá no muera, ¿no? He visto bastantes gatos al momento de empezar, ¿no? He visto... Doctor, ¿quiere capacitarse? Creo que sí, ¿no? He visto bastantes gatos al venir y ahora veo un perrito. Pero bueno, la fatiga es un problema para muchas organizaciones, especialmente para organizaciones complejas que trabajan con ritmos distintos, ¿no? Las personas que acá de repente han trabajado en minas es muy complejo, nunca deja de trabajar. La mina mucho más está en época de explotación, que en una mina hay etapas, ¿no? Exploraciones, explotación, cierre de minas. Si está en explotación, trabaja 24 horas al día. Y eso significa que hay personas que están trabajando de 7 a 7 de la noche y otras que están trabajando de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y algunas de esas personas que trabajan de 7 de la noche a 7 de la mañana, al día siguiente, como ven el día que está muy atractivo y biológicamente nosotros no estamos preparados para dormir en el día, pues hacemos otras cosas y no recuperamos. Entonces quedamos con la fatiga. Otro aspecto que puede presentarse es el estrés, por ejemplo, en algunas organizaciones. De repente esto no tanto. A veces sí, en minas se presenta especialmente por turnicidad. No es tan sencillo subir a trabajar 20 días y bajar 8. No es tan simple. Porque esos 20 días que estuviste arriba, ¿sí? Fue el cumpleaños de tu hijo, esos 20 días que estuviste arriba fue el cumpleaños de tu mamá, o de repente tuviste algún familiar que enfermó y no pudiste acompañarlo, o tuviste algún... y sales preocupado, ¿no es cierto? Sales preocupado, o llegas a tu casa y a tu esposa te dice otro nombre. Entonces, sí, vives estresado, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, estás preocupado, ¿no es cierto? Estás preocupado, pues se estresa. O en otras organizaciones distintas, por ejemplo, bancos, ¿no? Que son muy estresantes sin necesidad de hacer turnos. Entonces, hay empresas que sus servicios elaboran determinados programas. Por ejemplo, programas de gimnasia laboral, ¿no? Gimnasia. Programas de pausas activas, de repente han escuchado, pausas activas. Programas de control de fatiga. Incluso le pueden dar el nombre que prefieran. Eso es muy idiosincrático, muy propio de la organización. Programas de evaluación de riesgo ergonómico, de movimientos de cargas, de dolor lumbar. No está mal hacer esos programas, para nada. Si son bien operativizados y dan resultados, perfecto. ¿Quién es el responsable de gerenciar esos programas? El área de salud. Siempre. El área de salud ocupacional. Puede ser que intervengan las áreas de economía, puede ser que intervengan las áreas de higiene, puede ser que traigan un rehabilitador, puede ser que traigan un kinesiólogo. En otros lugares de Europa, Estados Unidos, ya está muy extendida la profesión de kinesiología, acá no tanto. Un poco lo están tomando los rehabilitadores, pero no tanto. Entonces puede ser que no está tanto, pero puede traer un kinesiólogo, etc. Pero quien lo administra es el área de salud ocupacional. Y quien lo respalda legalmente es el medio ocupacional. ¿No? Puede ser que lo operativice enfermería, puede ser que lo operativice kinesiología, puede ser que traigan hasta payasos. Yo he visto minas donde traen gente para hacer los sketches para el estrés, para los programas de estrés. La gente está estresada, está tensa, ¿no? Yo recuerdo siempre, ¿no? La gente estresada y de turnos, ¿no? Y llevaron un grupo de payasitos que cambiaron la vida de esas personas. Porque el día anterior estaban estresados y el día siguiente querían suicidarse. Porque lo primero que llegaron fue empezar a cantar el venado, ¿no? Sí, y eso es verdad. Yo les comentaba que he trabajado 6 años y medio en una empresa minera y muchas cosas, desde las más imaginables hasta algunas que ni yo imaginaba y que las he visto. Igual que en cualquier otro rubro. En otros rubros cada quien tiene sus experiencias y anécdotas. Entonces, estos programas, yendo a la pregunta ahora que hizo el señor, sí, son buenos, ¿sí? Siempre y cuando muestren eficiencia, deben ser correctamente estructurados y adicionalmente deben estar respaldados por profesionales competentes. El responsable, el servicio, según nuestro esquema actual, el médico, el servicio. Ese es el esquema, es el respaldo, no vayan en contra. Ahora, si alguna persona no quiere participar de eso, ya depende mucho de las políticas de la organización, de lo que diga su reglamento. A veces el reglamento dice el trabajador que trabaja con nosotros está obligado a participar del programa. A veces dice el trabajador es voluntario.
se supone que cuando nosotros firmamos con una empresa también aceptamos las condiciones de sus reglamentos internos, ¿no? A veces no lo leemos, pero aceptamos esas condiciones. Si es que no las existen, somos libres de quitarlos de esa responsabilidad. Si es que existen y hemos firmado, tenemos que cumplirlas, porque somos trabajadores dependientes de la organización, estamos subordinados, existe un nexo de subordinación. Otra cosa. Con respecto a las clínicas ocupacionales, al igual que el SST, quería hacer una consulta. La empresa contrata esos servicios, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Por ejemplo, puede ser que la clínica ocupacional haga el examen médico ocupacional de entrada. ¿Puedo cambiar para los demás exámenes que son el intermedio y el de retiro? ¿O tiene que ser la misma? Al igual que el sistema, el SST, me dice que usted en algún momento mencionó que el médico ocupacional esa parte era quien se quedaba con los exámenes, ¿verdad? Con las fichas. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la empresa decide cambiar, no de su proveedor? ¿Hay algo que regule la entrega de esos documentos? ¿O cómo es, no, en ese periodo? Sí, es muy una pregunta. Me gusta mucho este grupo, preguntan bastantes cosas y verdaderamente productivas. Primera cosa, las clínicas. Las clínicas, la medicina, la salud, mire, la salud es un aspecto ideal. Bienestar físico, psicológico, mental, social, es un aspecto ideal. La salud se operativiza, o sea, la salud, si se dan cuenta, es un macro, es una filosofía, es un sueño. ¿Quién lo operativiza? ¿Quién lo hace realidad? Esa palabra operatividad lo operativizan los psicólogos, las enfermeras, los médicos, los rehabilitadores, los ingenieros de seguridad, los ingenieros de higiene. Todos contribuyen a operativizar el objetivo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, la salud y sus principios científicos son iguales acá y en cualquier parte del mundo. Lo que se hace, por ejemplo, en un hospital acá debería ser equivalente a lo que se hace en Cajamarca, lo que se hace en Lima, lo que se hace en Estados Unidos, debería ser. Muchas veces no es por recursos, porque faltan los equipos o falta el entrenamiento personal, pero el conocimiento es igual. Las clínicas ocupacionales, cuando acreditan, se supone que cumplen con una serie de estándares que las hacen equivalentes. Tienen equipos calibrados, tienen profesionales calificados, tienen ambientes estandarizados, laboratorios, ¿no? Entonces, y él nos pregunta, ¿eso hace factible en el campo ideal y teórico que sí, un examen lo pueda pasar el examen preocupacional en una clínica y el anual en otra? Ahora, mientras más cerca sea el experimento, más parecido sea en todo, el resultado va a ser más comparable. Queda obvio científicamente que si la paso en un mismo sitio, de repente los resultados sean más comparables, ¿no? Tengan menos sesgos. Pero asumiendo que todas deben dar resultados parecidos, si es que cambio, también deberían ser igual. Y legalmente es posible. O sea, su pregunta es posible. O sea, puede pasar exámenes preocupacionales primero en una, después en otra. Posible. ¿Sí? Segunda cosa. El encargado de guardar esos registros, ser responsable, es el médico ocupacional dentro del servicio. Pero eso no significa que el médico ocupacional tenga que estar toda la vida ahí. Es como un médico de cabecera. Usted puede tener un dolor de cabeza y su médico era un tal doctor, un neurólogo, pero este señor tuvo que viajar. Eso no significa que usted ya no puede hacerse atender, puede verlo a otro neurólogo, porque va a tener los mismos principios, de repente algunas individualidades, ¿no? Pero va a tener los mismos principios, conoce los mismos medicamentos, conoce el mismo lenguaje, le va a entrevistar hasta que le conozca mejor, pero al final él va a poder llevar su caso. Lo mismo pasa acá, o sea, no hablamos de una persona, hablamos de una función. Si este médico ocupacional tiene que retirarse de esta empresa, pues se retira y acá viene otro. Pero los principios son los mismos, ¿no? Archiva sus historias, hace sus protocolos, una que otra cosa, de acuerdo a su criterio personal, de repente modifique. Pero el 99% de cosas va a quedar igual, no va a cambiar.
¿no? Va a quedar igual. ¿Sí? Eso. Le llevo el micro para que lo escuchen todos. Perfecto. Entendí que sí se puede hacer ese cambio, en esa transición, ¿verdad? Del médico ocupacional, del servicio. Ahora, un poco para que de alguna manera me pueda terminar de sacar la duda, es cuando yo le pregunté con respecto a las fichas, ¿no? El médico ocupacional va a saber mi historial, ¿no? Va a saber cómo me encuentro. Al venir otro médico ocupacional, yo le voy a entregar la ficha de mi persona, o sea, el médico va a entregar la ficha de mi persona al otro médico. El médico que en ese momento ya se fue, se retiró de la empresa, tiene de alguna manera responsabilidad luego, si por ejemplo, por ahora nos encontramos en otra empresa y de frente él puede decir, no, porque yo conozco que esa persona sufre de tal cosa, puede mencionarlo, hay algo que me ampare, que me diga que esa persona que ya no está en la empresa, pero acá afuera no va a decir, no, luego que ya no tiene la empresa, no, de que estoy enfermo. Claro, eso está normado. Eso está normado dentro de códigos de ética y de ontología. Es el denominado secreto profesional. O sea, es una falta ética que trasciende el aspecto ético y deontológico y se hace incluso legal si es que un médico, igual que un abogado, igual que un psicólogo, deja salir información que es confidencial y que debe salvaguardarse por ley, ¿no? Entonces él va a conocer siempre su información, igual que los médicos a los que nos encontramos en los hospitales, ¿no? Y ellos saben muchas veces cosas que solamente nosotros también sabemos, pero nunca lo van a comentar, no deberían, ni con su familia, ni con otras personas, ni con sus técnicos, ni con sus enfermeras, ni con otras personas, salvo que sea una secuencialidad, por ejemplo, que el paciente pase a otro colega, si no, no. Y sí, eso está amparado en la ley 29.414. O sea, si usted, un médico irresponsable, comenta algún detalle que conoce de usted de un trabajo anterior, usted lo podría denunciar. La ley 29.414 de derechos de usuarios de salud que vimos, ¿verdad? Donde se salvaguarda la confidencialidad de la información, ¿no? de los datos que se da de los trabajadores, en este caso. ¿Sí? Eso está amparado por ley. De hecho que sí. ¿Sí? No nos garantizaba a nosotros que los médicos eran ocupacionales, ¿no? Porque nos hicieron en un lugar cualquiera y cuando nosotros dijimos si necesitábamos alguna copia para saber nuestros exámenes médicos por los cuales se las negaron. Se nos negaron. En este caso, en la empresa no había un médico ocupacional. ¿Quién se encarga de guardar las fichas? Ese es el problema. O sea, la ley ya es clara. Artículo 36, las empresas tienen que tener un servicio de seguridad, salud en el trabajo. Resolución ministerial 312, si tienen más de 200 trabajadores, un médico a tiempo completo, menos de 200, un médico a tiempo parcial. Un gran número de empresas, unas por desconocimiento, otras por irresponsabilidad, pero sí la mayoría no tienen todavía médicos ocupacionales. ¿Cuál es la importancia de un médico ocupacional? Los doctores decían una defensa de los médicos ocupacionales. No. ¿Cuál es la importancia de que haya un médico ocupacional en una empresa? Porque si no hay un médico ocupacional en una empresa, ¿dónde quedan tus datos? Son las que más incumplen, lo dije al principio, incluidas las clínicas ocupacionales. Son las que más incumplen, son las más irresponsables. Sí, lo he dicho al principio, ¿no? O sea, nos vamos a una clínica ocupacional y no tienen examen de médicos ocupacionales, sus trabajadores, ¿no? Eso pasa. ¿Recuerdan el principio de cooperación? Estado pone normas, control. Empleador está obligado a cumplir, lidera. Trabajadores empujan que el carro se mueva, ¿no? Es como en todo. Si yo me voy a un restaurante y me maltratan, pero yo no digo nada, si yo trabajo en algún lugar y veo algunas cosas que no están bien y que transgreden las normas o incluso ponen en riesgo mi salud, tengo que buscar los mecanismos para comentarlos. Entonces tenemos que salir del silencio y empezar a manifestar, porque si no, no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces es una suerte de cooperación. Estamos empezando en esto, pero seguramente después va a ser mejor el panorama. Va a cambiar, no solo por la obligación, sino que las personas se van a poner un poco más empeñosas, los empleadores un poco más concienzudos,
y el Estado de repente también va a ser más enérgico, porque aún es blando el Estado. En Estados Unidos una persona incumple este tipo de normas a la cárcel. Acá no, acá le dan un plazo para que levante, y si no cumple le dan otro plazo, y si no cumple otro plazo, y después de que lo denuncien sacan un habeas corpus. Es muy blando en algunas cosas el Estado. Entonces los tres tenemos que ir mejorando. Sí, eso es cierto. Los departamentos de salud son los que menos cumplen las cosas. Sí. Hay una, en el Ministerio de Salud ya hay normativa que legisla, igual que en el caso de los notarios. Por ejemplo, cuando un notario muere, ¿a dónde pasa esa documentación? Por ejemplo, un establecimiento de salud cierra, puede ser privado, y las historias, ¿dónde van? Las historias, si es que están en su periodo de conservación, pasan a un establecimiento de salud que sea equivalente en competencias, bajo un procedimiento de formalidad. Eso está normado, hay una norma técnica para eso. No, no se debería, salvo que ya pase su tiempo. Si es que supera, por ejemplo, en este caso 40 años es más largo, pero ya si superara los 40 años se incinera. También luego de haber firmado una acta y todo lo demás. O sea, tiene su procedimiento, está normado, existe esa normativa. Pero por ejemplo, la empresa cerró, luego de 10 años no tener problemas, que se dio por algún virus que entró en el lugar de trabajo. ¿A qué solicito si sé que la empresa cerró? ¿Quién me va a dar esa información de a dónde se fue? Claro, si es que existe un sistema de servicio organizado, va a haber persistencia de esos documentos. Va a haber, ¿por qué? Porque el camino a seguir va a ser averiguar sobre el destino del responsable, del médico que estuvo a cargo, y eso se hace a través del colegio profesional, a través del web médico. Si es que no hubo servicio, los datos se pierden. Eso es lo que viene pasando con muchas empresas cuyas historias lo administran recursos humanos o asistencia social. Esas historias se pierden o terminan como papel reciclable, ¿no? Eso pasa. Pero si es que hubiera servicio, no. Por eso es que el papel del servicio es muy importante. Es una figura importantísima. En este momento el 99% de empresas no lo tienen. La tendencia es a que lo tengan. Nos conviene como trabajadores. Y a los empleadores también. Les descarga una función. Pero muchos no lo ven así. En el futuro va a tener que estandarizarse porque la ley lo está obligando. Eso va a pasar, esa es la perspectiva. Como dice el señor, ese modelo lo tienen las minas ya. ¿Por qué? Porque las minas ya tienen más de 20 años trabajando con esto. En cambio las demás, 2011, y algunas recién se están enterando en 2014. Recién este año. Oye, sí. Las minas ya tienen más tiempo, al menos en aspecto documentario ya lo tienen muy avanzado. Muy avanzado. Buenas. Usted dice, Cano comentó que en una empresa cuando hay más de 200 trabajadores se necesita un doctor a tiempo completo. ¿Qué pasa cuando solamente en Lima, si decimos que en Lima solamente son 25 trabajadores y la empresa tiene más de 200 trabajadores y están en diferentes unidades? ¿Es recomendable que haya un doctor ahí en Lima? Porque no creo que sería necesario en proyecto, porque el proyecto, el consultorio es de la minera. Esa figura ya se presenta en varias empresas, por ejemplo agroindustriales, ¿no? Hay empresas agroindustriales, por ejemplo acá tenemos una empresa que creo que es la más grande agroindustrial de todo el Perú, Camposol. Camposol, ¿no? ¿Me han escuchado? Ya, Camposol tiene muchas unidades, muchas, pero tiene un solo médico ocupacional. Pero este médico ocupacional va a cada unidad. A cada unidad y diseña los programas y todo lo que tiene que ver. Ya depende mucho de su experticia y de su responsabilidad, que seguramente existe y lo conocemos, pero esa es una figura. Hay otras empresas que no siguen esa figura, tienen muchas sucursales. Una empresa de telefonía, no voy a decir cuál, tiene 100 sucursales en todo el Perú, un solo médico ocupacional en Lima. Mal, ¿no es cierto? ¿Mal? ¿Algún otro comentario? Bueno, hemos conversado muchas cosas, les agradezco mucho por su atención y por haberse quedado unos minutos más. Definitivamente son un grupo bastante interesante, les agradezco por eso. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y de hecho que nos encontramos en unas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias.